Bien, ya estamos en Habla Educación, nuevamente con nuestro invitado de hoy día, nuestro invitado principal, el sociólogo, educador, maestro Edmundo Murrugarra, asociado al Foro Educativo también. Bienvenido, Edmundo, a Habla Educación. Muchas gracias, Cristina, y dime para qué soy bueno. Empecemos el diálogo. Bien, Edmundo, tenemos algunas ideas sobre las que nos gustaría conocer tu opinión. Entre ellas está, por ejemplo, el planteamiento de que no era necesario que se derogue la carrera pública magisterial, ¿no? Según argumentan algunos especialistas, y bastaba simplemente con algunas modificaciones, ¿no? Reitero mi desacuerdo, Cristina, que tiene bastantes años respecto de los colegas que diseñaron y aprobaron ese proyecto de ley. Tenía que modificarse radicalmente, por eso mismo hacerse otra ley, porque en primer lugar, el sentido común, no se necesita tener más de 2 dedos de frente, reconocer la esencia de la profesión docente. ¿Por qué los millones de familias mandamos los nietos, los hijos, los jóvenes a la educación, a las escuelas? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que aprendan. ¿Y para qué nos forman a los maestros? Para que logremos aprendizajes. Ese es el núcleo de la educación. Pero no se nos evalúa en eso. Una tradición ya bastante larga ha eliminado la esencia de la profesión, desconoce que somos profesionales del aprendizaje, de lograr aprendizaje, y gestiona la educación sin tener ese criterio en la base. Se conquistó ese criterio en la ley del profesorado, artículo 37, que hasta el 42 dice que deben evaluar nuestro desempeño laboral, y avanza un poquito más. ¿Qué consiste el desempeño laboral? Esa ley dice 2 cosas. 1, puntualidad, lo que no es exactamente lo mismo, aunque tenga que ver con eso. Y 2, eficiencia en el trabajo. ¿Eficiencia en qué? En lograr, pues, que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, esa puertita que recién se abrió el año 84 en la ley de profesorado tenía que abrirse de par en par. ¿Por qué? Porque si se nos exige eficiencia en el trabajo, eficiencia en lograr aprendizajes, es lo que quieren las familias, es lo que quieren todos los peruanos, es lo que quieren las autoridades, es lo que quieren los que queremos a este Perú, que entiendo seamos todos, que nuestros estudiantes aprendan. Muy bien, había que desarrollar y poner en práctica eso. Ningún gobierno lo hizo. Ni el de Alan García 85-90, ni el de Fujimori sus 10 años, ni Toledo, ni el gobierno otra vez de Alan García. Esperábamos que en este gobierno se haga y nos entusiasmamos expectativamente cuando la ministra dijo que lanzaba la campaña de logro de aprendizajes. ¿Quiénes lo logran? Los maestros. Entonces dijimos, ahora sí nos van a evaluar en nuestro desempeño en el aula. Y nos damos con la realidad de que repite con algunas modificaciones menores la ley que se dio en el gobierno de García. Esa es la primera objeción. ¿Esto qué significa en la ley? Que la evaluación de desempeño que se establece en la ley García y que se reitera ahora debe servir para el ascenso. Pero la evaluación del desempeño que se establece en ambas leyes no sirve para el ascenso, simplemente para que no te voten. Y si desapruebas por tercera vez, ahí sí te votan, para mantenerte en salmuera. Eso frustra al profesor que se esfuerza en lograr que aprendan sus estudiantes y lo deja sin ánimo, salvo con el miedo de que en alguna de esas le vaya a desaprobar y lo echan. En segundo lugar, ese artículo tal como está redactado, de evaluación del desempeño, que es obligatoria en la ley García y en esta, desconoce el derecho de los niños. ¿Por qué? Porque ahí se establece que si un profesor desaprueba su evaluación de desempeño, sigue teniendo el destino de los niños en sus manos, sigue teniendo carga pedagógica. ¿Es justo eso? Si un profesor no logra que estudiantes aprendan, ¿deben esos niños seguir pagando la ineficiencia del sistema educativo? ¿Las deficiencias, las carencias de su profesor? ¿En qué estamos entonces? ¿O es demagogia eso de que queremos aprendizajes y que los niños son el centro
y que los estudiantes son el centro de nuestra preocupación, o realmente hay un error, una equivocación que debe ser radicalmente cambiada. Si un profesor, esa es mi propuesta, no aprueba su desempeño el primer año, no tiene derecho a seguir teniendo carga pedagógica hasta que apruebe su evaluación de desempeño. Entonces, pero no puede ser echado a la calle, porque no es solo responsabilidad del profesor, es responsabilidad de quien lo mal preparó y quien lo ha mal gestionado. Ese profesor debe pasar a las actividades complementarias a la tarea pedagógica, que están establecidas y reconocidas en la ley, salvo una que no existe todavía, y que es conocer el contexto en que vive ese estudiante que llega a las aulas. Entonces, estas leyes, y los que defienden a la ley García dicen que buscan un profesor meritocrático. ¿Qué mérito? Si es mérito que los estudiantes aprendan, ese profesor que no aprobó a la primera no tiene carga pedagógica después. No lo echo a la calle, pero no tiene carga pedagógica, porque los niños no pueden pagar la responsabilidad del Estado y del profesor. Tiene que tener un profesor que logre aprendizajes. Ese profesor pasa a otras actividades complementarias. Y el segundo año, en la ley García y en la ley Salas, tampoco lo echa, tampoco le quitas carga pedagógica. Sí, pues es prácticamente lo... Sí, entonces esos niños están 2 años, ya suponiendo que sean 2 años, pueden tener más años, con ese profesor ineficiente. Yo he preguntado y pregunto a los maestros de todo el Perú cada vez que los encuentro, si tu hijo estuviera en esa aula, ¿tú lo seguirías mandando a trabajar con ese profesor? Los maestros me dicen unánimemente, no. Y efectivamente los maestros buscan cambiarlo o lo llevan a la escuela privada. Los mismos maestros, porque quieren a sus hijos, porque hay amor, porque hay ilusiones de la nueva generación y queremos que aprendan. Pero eso no significa, como digo, hacerle pagar el pato al niño por un lugar, y 2, que no se le puede aplicar la sanción que esa ley establece para el profesor, echarlo. Ahí hay una responsabilidad del estudiante, y eso tiene que del Estado y del profesor, y tiene que ser negociado eso con los gremios. Yo, en las conversaciones que tengo con los dos gremios, encuentro algo de razonabilidad, y están dispuestos a buscar qué salida hay para los profesores, que a la tercera vez tampoco aprueban, pero están de acuerdo en que el profesor que no aprueba su desempeño no tenga carga pedagógica al año siguiente, que siga preparándose, pero no tenga carga pedagógica, porque lo más precioso que tenemos son nuestros estudiantes, y a ellos hay que cuidarlos con buenos profesores. Ahí habría un error, o sea, una diferencia de enfoque, ¿no? O sea, porque para el mérito estaría basado pues en las maestrías, los diplomados, ¿no? los estudios y el negocio universitario, el negocio de la educación superior, donde los 2 o más tercios de la institución de educación superior son privadas y tienen derecho a conseguir sus clientes, y el ministerio los manda en masa cuando les pide justamente papeles de qué universidad han ido y cuántos títulos y grados han conseguido. Estás alimentando con un cliente seguro el negocio de la educación superior. Y ahora no solo hacen negocio nuestras universidades privadas, de las cuales solo una minoría son buenas, de una ínfima minoría, sino las universidades públicas sin recursos están obligadas a hacer también su negocio, a buscar clientes que les entreguen. ¿Para qué? Para una formación que es deficiente. Y lo digo yo, lo dice el Estado, lo dice la unanimidad del Congreso, que creó un sistema nacional de evaluación y acreditación el CINEASE, y hay un CONEAU y un CONEACES para la universidad y para la educación superior. ¿Por qué? Porque está mala nuestra educación superior. Y sin embargo le pedimos que nos presente los papeles de haber asistido y haber recibido preparación en esa educación superior. Entonces, ese que es el otro criterio que tiene la ley antigua y la ley actual, que se le pida antecedentes, papeles. ¿Y cuál es el otro criterio? Que responda a cuestionarios. Tenemos triste recordación de los cuestionarios, pero no voy al tema de quién los hizo y qué barbaridades pusieron como preguntas, porque eso está documentado con un estudio que en el Consejo mandamos a hacer a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de Educación y a una institución privada. Y las dos instituciones nos dijeron que esos cuestionarios estaban mal. Pero ese es un tema. El otro tema es si es que con cuestionarios se va a detectar la calidad docente.
Entonces ahí venimos al tema de ¿qué es un docente? Es el que transmite información. Ese es el criterio principal. Entonces, cuanto más información, mejor docente. O es el que tiene características espirituales para crear un clima que facilita al estudiante su aprendizaje. Y la esencia de ese clima es que no tiene miedo al error el estudiante. Que esté al lado de un maestra o de un maestro que no le infunde miedo si es que comete error, para atreverse a ensayar habilidades nuevas. Esa es la esencia. Y sin embargo, y eso no tiene nada que ver con cuestionario, pues. Eso no se detecta con cuestionario. Es una actitud espiritual, sí, que solamente se ve en la observación de clase, con las técnicas correspondientes, como aplican en Chile, aplican en Cuba y otros países del mundo, la observación de clase y luego la opinión de los estudiantes, que es clave para saber si ese maestro facilita el estado de ánimo, el estado del ser para aprender, como digo, cuya esencia es que no le tiene miedo a equivocarse y que pregunta y que hace sin temor a equivocarse, porque sabe que tiene frente, lo acompaña una maestra, un maestro que le va a ayudar a identificar el error. Esa es la esencia del maestro, por eso es la más bella de las profesiones, por eso es la más sublime, la que te da los mayores placeres espirituales. Casi nunca te da placeres materiales, pero sí los mejores placeres espirituales. Edmundo, viéndolo desde este punto, ya todas estas cuestiones políticas sobre si la carrera pública magisterial fue saboteada, fue bloqueada, errores que se reconocen de la gestión anterior, el subte, ya quedan a segundo plano prácticamente, porque había justamente un mal enfoque, ¿no?, de lo que se quiere para la educación, para los docentes. Y lo que me duele es que ese enfoque, habiendo sido recogido en el proyecto educativo nacional, para nada aparezca ahora en la exposición de motivos del proyecto enviado al Congreso por la ministra Salas. No aparece el proyecto educativo nacional. Lo que tienen que ocultarlo, hermanita. Ese artículo 37 de la ley del profesorado, su espíritu es recogido en el proyecto educativo nacional, en el objetivo 3, cuando decimos que tengamos buenos maestros. Hay una política 11.2 que establece claramente vincular ascensos y remuneraciones al desempeño docente y a las condiciones en que trabaja el docente. Está clarito, ese es un rengloncito de unas 8 o 10 palabras. Es la esencia. Justamente el profesor ahí encuentra la satisfacción. ¿Cuál es? Voy a ascender, voy a mejorar mi salario, porque tiene plan de vida, tiene proyecto familiar, hijos, casas, estudios que realizar como familia. Entonces necesita el ascenso para su prestigio y necesita la mejor remuneración. Pero por otro lado se le dice, eso lo consigues si es que consigues que tus estudiantes aprendan desempeño profesional, que es la aspiración de los 30 millones de peruanos. Entonces se juntan las dos aspiraciones, los dos sueños, en esa política que debe ser la esencia para redactar una legislación. Y eso es lo que hay que negociar con SUTEP, y eso es lo que hay que negociar con CONARE, y eso es lo que hay que debatir, sembrar y recoger en los 500.000 maestros en el Perú. Un año que muchos funcionarios del Ministerio de Educación se han pasado tomando acuerdos y compromisos y cuanta cosa sea con los gobiernos regionales, pero ni una asamblea con maestros. Se han reunido con el SUTE, finalmente a escondidas con CONARE. Oye, pero son 300.000 maestros del Estado. ¿Con cuántos mil está reunido? Temor a escuchar la voz del maestro. Porque va a hablar alto. Tiene razón, pues. ¿Acaso un niño cuando le duele no grita? Grita, pues. Es un alma. ¿Es temor o es simplemente un poco de ineficiencia de saber cómo llegar a las verdaderas bases? Las dos cosas. Porque si hay ineficiencia en llegar a las bases, recojo a las personas que me ayudan a llegar a las bases. Yo llego todos los días a las bases, todas las semanas estoy reunido con asamblea de maestros. Estuve en Pucallpa con la asamblea del CONARE y su asamblea de maestros, he ido al Cusco igualmente. Y hablan alto, pues, tienen cólera. ¿Quién va a ser buen docente con 1.200 soles, hermanita? Y que me digan encima todo lo que me dicen, y la prensa que me dice que soy senderista porque estoy en paro, en huelga, y confunde 3 o 4 profesores del Movadep con la miles de gente que no tienen nada que ver con Movadep, sino que, al contrario, están muy críticos
Y eso les ha afectado su huelga, porque mucha gente dice, no, yo no soy el momento, se me salgo de esta huelga, y se debilita el mismo paro. Yo creo que hay temor, porque no hay experiencia, pero para eso se consigue asesores, experiencia en eso. No todo el mundo tiene que tener esa experiencia política, de estar en una asamblea de maestros, no es obligatorio, pero para eso me consigo personas que me faciliten eso, y que me digan, hermanito, como me enseñaron a mí, cuando yo llegué como senador al Congreso, un gran maestro, que era maestro de escuela, había sido Ramiro Praele, cuando recibíamos a la población, me decía, Murrugarrita, a nosotros nos pagan para escuchar. Así es que nuestra primera tarea es escuchar. Y la gente que viene de la puna, de la selva, del desierto, la gente que está maltratada, va a hablar en el tono de voz pues, que corresponde a ese dolor, a ese sufrimiento que vive. Y tuve la experiencia valiosa de aprender a escuchar, que es lo más difícil en los seres humanos, aprender a escuchar. Entonces aquí hay esa dificultad. Y se cree que reuniéndose con 10 dirigentes del SUTEP se está escuchando al magisterio peruano, o reuniéndose con los dirigentes de CONARE se está escuchando al magisterio peruano. Eso es un sector y muy pequeño. El grueso no tiene representación, salvo en estos momentos en que se suma al que le levanta su reivindicación, al que le da alguna esperanza. Por eso apoya un sector la huelga de CONARE, porque están pensando en que por ahí puede mejorar su ingreso y que alguna reivindicación les puede dar. Pero no tienen otra reivindicación. Y esa es una de las tareas número 1 del ministerio, trabajar con esos maestros. Yo particularmente estoy dedicado a escuchar esas voces y a tratar de que se articulen, porque hay colectivos formidables, Cristina, en fin, lo hemos probado en el Consejo, hemos hecho 2 congresos pedagógicos nacionales, y toda la gente quiere venir y estar, y hemos invitado a los dirigentes del SUTEP, a los dirigentes del CONARE, que estén participando allí. Ese trabajo tiene que ser continuado con mucho más recursos, porque el Consejo no tiene, salvo la cooperación internacional. Desde el Ministerio tiene que ser continuado desde el Ministerio. Ojalá con este zamaqueo, con esta llamada de atención, algo cambie en el Ministerio. Lo que me temo es que como la interpelación viene por la derecha, entonces haya una actitud de plegarse más a la derecha y tengamos dificultades mayores. Se pierda más el horizonte, ¿no? Bueno, lo cierto es que ya el debate va a comenzar en el Congreso con respecto a la ley. O sea, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Se podrá lograr algo a partir de este debate? ¿Qué es lo que puedes ver? Va a depender de la apertura que tenga la Comisión de Educación y de las bancadas. Mi experiencia es optimista. ¿Cuál es el problema a resolver? Llegar a esas bancadas y a esa comisión. No cualquier ciudadano puede entrar a las sesiones de la comisión ni pedir reunión con las bancadas. Tiene que ser instituciones. Yo ya no estoy en el Consejo Nacional. Foro Educativo podría pedir, yo sugiero que Foro Educativo pida y que la pluralidad de opiniones las hagamos llegar. La mía quisiera hacerla llegar también. Y el resto es por el lado de los maestros, que sí tienen acogida. La responsabilidad de CONARE y de SUTEP es grande, obviamente más grande la del Estado, la del Ministerio, pero ellos tienen responsabilidad en esta ley. ¿Por qué? Porque no levantan las conquistas por las cuales hemos luchado los maestros. El año 84 se da la ley del profesorado al artículo 37. Jamás ni SUTEP ni CONARE han levantado esa bandera. Y cuando les aplican la evaluación impertinente, ahí saltan y pitean y reclaman. Bueno, pues, pero ¿por qué no levantamos la otra bandera? Hemos hecho la consulta el año 7 y 8 en Cajamarca, con el apoyo de una funcionaria que desgraciadamente estuvo poco tiempo. Asambleas en las 13 provincias, y en las 13 provincias, 80%, entramos a la evaluación de desempeño, y empezamos a crear la unidad de evaluación en la dirección regional. Naturalmente, el destino de estos gobiernos regionales es muy inestable, pasajero, y no pudimos darle continuidad, pero los maestros estaban listos, porque todos los maestros, salvo una ínfima minoría, está convencido que puede lograr el aprendizaje de su niño. Lo logra, hermanita.
que no logra que saca 20, pero no es su responsabilidad. La escuelita pública y el maestro no tiene que, como niño, convertirlo en un genio, porque depende de dónde viene. Por eso el contexto, de qué familia, cómo organiza su tiempo la familia, sus ingresos, qué hace la madre, el padre, tienen mesita, tienen luz eléctrica, tienen una hora libre para dedicarla a apoyar a su estudiante o no lo tienen. Eso tengo que saberlo yo, maestro, y tiene que saberlo la escuela, para trazar mi estrategia de aprendizaje. Entonces, aquellos niños que sus padres sí pueden apoyarlos con una hora, los que no tienen ningún apoyo, y ni padres tienen, porque la mamita está separada del padre y la mamita tiene que hacer 1000 trabajos para mantenerlos vivos. Entonces ese niño solo tiene la escuela, y con esos niños no tengo que tener la misma estrategia que con los otros. A esos niños no les puedo dar tareas para que traigan mañana, porque sé que no van a poder cumplirlas. Y si yo trabajo sin saber ese contexto familiar, estoy trabajando a ciegas y cometo crímenes, porque el día siguiente el niño que tiene apoyo familiar, la tarea cumplida. Muy bien, niño, brava, viene el otro y le mando adjetivos, queda mal, lo ridiculizo ante el conjunto. Ese es un crimen, lo estoy rebajando, lo estoy lastimando duramente. ¿Por qué? Porque no sé de dónde. Trabajo a ciegas, y los maestros trabajamos a ciegas. Porque la institución escolar no tiene previsto tener informe de qué contexto viene, salvo la ficha de matrícula. Pero no, la ficha de matrícula tiene que convertirse en una pieza fundamental, que cada marzo me dice a mí, ¿y este niño de dónde viene? ¿Tiene padre? ¿Tiene madre? ¿Tiene ingresos? ¿Su mamita trabaja en el mercado? ¿Trabaja trabajadora doméstica? ¿O es hija de maestro, de abogado, de banquero? Tengo que saberlo para trazar mi estrategia. Ahora lo hacemos a ciegas, porque el sistema educativo no prevé esta fase del trabajo. Recién puedo preparar mis clases, mi estrategia, una vez que sé estos 30 o 40 muchachos o 20, de dónde vienen, quiénes son, qué tienen detrás en la casa. Bueno, ahí está la ayuda que los maestros que no aprueban el desempeño me van a dar. Justamente, los que no aprueban el desempeño pasan a trabajar con el profesor que aprueba el desempeño en estas investigaciones, en estos estudios, y me va a traer el informe semanalmente de alumno por alumno, de su contexto. No, el ministerio lo que hace es no aprueba el desempeño a las universidades. Tenga tantos millones, 8, 10, 20, 40 millones a las universidades. Y las pobres universidades, por supuesto, necesitan esa platita. Y lo recogen, como si esa fuera la solución otra vez. No, en el Perú tenemos maravillosas y maravillosos maestros, Cristina. Hay una institución financiera que los premia porque dejan huella. Y cuando se ve qué hacen estos maestros, ¡ay! Uno se alegra en la vida. Es posible cambiar este mundo si estas maestras y maestros lo logran. Mundo, ¿crees que la ministra será censurada? No creo. Primero porque su discrepancia con los interpeladores no es de fondo. La esencia de la ley que propone es la misma de la ley García. Sí, pues. Entonces ellos quieren amedrentarla y castigarla por haber perdido un año, según ellos, en no aplicarla. Y lo que hacía el equipo que está en el ministerio era pensar, evaluar, buscar una salida. El problema es que no estaba claro, no estaban decididos, porque este mismo proyecto han podido presentarlo a fines de agosto, comienzo de septiembre del próximo año. Que es la vieja ley de García con algunas modificaciones. Eso han podido presentarlo. ¿Por qué han demorado un año? Justamente mi salida del Consejo tiene que ver con esto. Porque cuando la ministra en diciembre dijo que iba a dar un nuevo estatuto del maestro, la mayoría del Consejo, liderada por mi amigo Idel Wexler, autor de la ley anterior, Alan García, le dijo que no, que lo que tenía que era aplicar. Y lo que ella estaba era tratando de concertar los criterios de los maestros con la ley vieja. Entonces había que apoyarla en ese esfuerzo de concertación. No decirle, no concertes, aplica la ley anterior. Era precipitar una confrontación con el magisterio. Finalmente la hemos tenido. Sí, pues, la lograron. El conflicto continúa. Y yo consideré que el Consejo tenía que apoyarla, todos los esfuerzos de concertación, y no decirle a la ministra, no concerte, simplemente aplica la ley anterior. Ella estaba buscando salidas. Yo dije, bueno, este no es mi papel en este consejo. Yo no he venido a este consejo a confrontar con el magisterio, ni a confrontar con las personas que tratan vacilantemente acercarse al magisterio. Entonces, opté por venirme con los maestros.
y no por eso no sigo en el Consejo. Muy bien, Edmundo. El tiempo ya nos ha ganado. De verdad te agradecemos mucho nuevamente por acompañarnos aquí en Habla Educación. Yo creo que para terminar corresponde decir que Foro Educativo necesita elaborar no sé si no creo que logre consenso alrededor de una propuesta, pero generar un tipo de espacio que no hay en este momento para este tema. Una puede ser pedir presencia a dar un informe o mandar una delegación a la Comisión de Educación del Congreso. Otra puede ser hacer aquí mismo un evento para este efecto en colaboración con instituciones que puedan financiar, etcétera. U otra, hacer una presencia en el país, por lo menos con todos los actores y líderes actuales. Muy bien, Edmundo. Gracias. Gracias a ustedes.